Era el verano del 2007. Yo debía tener unos 17 años. Mamá, papá, mi hermana y yo estábamos viajando desde la ciudad hasta las afueras para visitar a mi abuela. Tratamos de visitarla seguido después de que mi abuelo había muerto por cáncer, para que no estuviera tan sola, claro. Mi abuela estaba siempre alegre. Horneaba galletas, hablaba con nosotros todo el tiempo. Todos la amábamos. Era bastante genial. Esa ocasión, cuando llegamos, vimos a mi abuela claramente estresada. Dijo que le habían estado pasando cosas extrañas y que creía que había un espíritu hostil en la casa. Decía que las luces se apagaban y prendían, las puertas se cerraban y abrían, que cosas desaparecían y aparecían en un lugar diferente. Mi mamá y mi papá estaban sorprendidos. Mi abuela era cristiana y nunca había hablado de fantasmas o algo así que esto salió de la nada. Me sentí algo culpable de preguntarme si ya le estaba afectando la edad. Mi papá se rió un poco y le dijo que si hablaba en serio. Le aseguró que probablemente había algunos problemas con el cableado o con algunos clavos, y ya que el abuelo no estaba para hacer el mantenimiento de la casa, pues se notaba eso más. Todos entramos y no sé bien cómo explicarlo, pero la casa se sentía diferente, como si los colores hubieran cambiado, y el ambiente también. Fue algo raro. Y fueran espíritus o no, algo obviamente estaba molestando a mi abuela. Nos íbamos a quedar unas noches ahí. La primera noche mi hermana y yo dormimos en la sala del sótano. Casi estaba dormido cuando empecé a escuchar susurros viniendo de la ventilación. Estaba molesto al principio pensando que era mi mamá y mi papá hablando. Pero en eso mi papá bajó las escaleras y nos dijo que ya nos callemos y que nos durmamos, que nos podía escuchar desde arriba. Le dije que no éramos nosotros, pero no me creyó, y solo dijo que nos durmiéramos ya. Después de un rato volvió a bajar enojado diciendo que no nos lo iba a repetir. Le dije de nuevo que no éramos nosotros, que se sentara y escuchara por unos minutos. Empezó a escuchar los susurros de la ventilación, y se preguntó de dónde mierda venía eso, que seguro debía ser alguna grieta que dejaba del viento entrar, y que lo checaría mañana. La siguiente noche los susurros seguían y había un mal olor saliendo de la ventilación, como si fuera carne podrida. Mi papá quitó la reja que cubría la ventilación. Miró por todas partes, pero no encontró la fuente del sonido ni del olor. Así que llamó a un profesional para revisar la ventilación. Esta persona revisó todas y logró sacar un cadáver desmembrado de un coyote, extremidad por extremidad. El señor dice que es lo más jodido que ha encontrado en una ventilación, y mi papá considera llamar a la policía pensando que era un tipo de broma de alguien enfermo, que cortó en pedazos un perro y lo metió a la ventilación de alguien más. Mi papá llamó a la policía y dejó el reporte. De camino de regreso a la ciudad, mi mamá y mi papá peleaban. Obviamente los dos estaban asustados y ansiosos. Pasaron algunas semanas. Mi mamá sigue hablando con la abuela, y ella sigue diciendo que hay cosas más extrañas pasando ahora. Vamos con ella el día de Acción de Gracias. Aquí fue cuando las cosas pasaron de mal a peor. Estaba durmiendo en el sótano y escuché un fuerte golpe arriba. A la vez escuchó vidrio rompiéndose y mi abuela gritando que se detuvieran. Subí las escaleras y escucho otra voz viniendo del cuarto de mi abuela. Era una voz grave y no entendía bien lo que decía. Mi papá ya estaba forzando la puerta para abrirla. La logró abrir y mi abuela estaba en el piso llorando. Uno de sus muebles parecía haber sido lanzado por la habitación y su espejo estaba roto. Mi papá gritaba que a dónde mierda se había ido el tipo, que lo había escuchado. Buscó por todas partes pero no vio a nadie. Mi mamá llamó a la policía y vinieron a revisar la casa. No encontraron señales de que alguien hubiera entrado. Dicen que se estacionarán enfrente de la casa. Y dijeron que se estacionarían enfrente de la casa para vigilar. Mi papá estaba confundido y no tenía explicación. Escuchó a alguien en la habitación, y el mueble de la abuela es bastante grande y de madera sólida. No había forma de que ella lo hubiera movido de esa forma. Mi abuela le dijo a mis padres que la iban a matar.
también nos dijo a nosotros que nos mataría y que no dejaría que nuestras almas fueran al cielo. Esa voz la había amenazado. Mi mamá estaba llorando en este punto y mi papá estaba maníaco. Nunca lo había visto tan enojado. Quería que mi abuela viniera a vivir con nosotros, pero ella dijo que no importaría porque solo la seguiría donde sea que fuera. Esto solo puso peor a mi papá. Él estaba convencido que alguien estaba entrando a la casa para joder a mi abuela. Mi mamá, hermana y abuela se durmieron en el sofá, y mi papá patrulló la casa toda la noche. La policía venía al día siguiente diciendo que no encontraron nada, pero que seguirían haciendo revisiones regulares a la casa. Pasó más tiempo y Navidad llegó. Mis padres habían estado estresados como nunca, pero querían tener una buena Navidad con la abuela, así que fuimos a visitarla de nuevo. Llegamos y vimos a mis tíos y a mis primos. Ahí estaba mi abuela, que se veía pálida y flaca. Parecía que apenas dormía. No estaba sonriendo y feliz como siempre. Las cosas fueron de mal en peor. Mi hermana y yo estábamos durmiendo en el sótano de nuevo, y escuchamos un choque viniendo de la cocina, como una explosión de cristal y metal sonando por todas partes. Me cagué encima. Movió toda la casa literalmente. Corrimos arriba mientras vimos que también iban a ver mis padres y mis tíos. Todo en la cocina, el refrigerador, alacena, cajones, había sido vaciado y apilado en el centro de la habitación, en una torre que llegaba al techo. Mi tío Earl perdió la calma y empezó a preguntarnos qué mierda habíamos hecho. Le dijimos que solo escuchamos el ruido y corrimos hacia acá. No teníamos idea de qué estaba pasando. Todos los adultos tenían una cara de terror que parecían congelados. Ellos sabían que no había maldita forma en que nosotros, siendo niños, hubiéramos hecho esto. La habitación estaba en silencio. Mi tía se estaba desmayando, así que mi tío la llevó al sofá. Mi mamá corrió a checar a mi abuela a su habitación. Ella estaba bien, aunque bastante asustada. Mi papá estaba corriendo alrededor de la casa en su ropa interior, actuando como un lunático, gritando que se largaran de ahí, que se mostrara el puto cobarde, que nadie podía meterse así con su familia. Estaba en tanto shock que ni siquiera me di cuenta que mi hermana y mis primos estaban agarrándome de los brazos bastante fuerte. Casi había perdido la circulación en mis manos. Mi papá se calmó eventualmente, y mi mamá accedió a llevar a mis tíos y mis primos de regreso a la ciudad. Mi papá dijo que iría a visitar a su amigo que trabaja en una agencia de seguridad para casas, para comprar el mejor sistema de seguridad que exista. Yo acepté a quedarme con mi abuela por algunos días en lo que arreglaban todo eso. Solo estábamos mi abuela y yo. Ella se sienta en su silla y prende un cigarro. Nunca la había visto fumar antes. Se supone que lo había dejado antes de que yo naciera. Me dijo que mi papá era un buen hombre, pero muy tonto al no ver lo que en realidad estaba pasando ahí. Me preguntó si yo me había dado cuenta ya. Le dije que no sabía exactamente, pero que estaba dispuesto a tener mente abierta, después de las cosas extrañas que habíamos visto. Ella me explicó que tenía una vieja amiga, descendiente de brujos médicos africanos, que probablemente podría darnos respuestas, y me pidió que la llevara a verla. Llegamos como una hora después a una casa pequeña a las afueras de la ciudad. Mi abuela se encuentra con su amiga y nos invita a entrar. Este lugar parece como una tienda ocultista. Había frascos con cosas extrañas, cabezas miniatura, todo tipo de hierbas e incienso en estantes y mesas. La mujer bruja nos dice que no tiene las cosas necesarias para ahuyentar una entidad demoníaca, pero que sabe quién sí, y me explica que tengo que estar dispuesto a enfrentar la entidad, y que solo yo podría hacerlo, pues ella y mi abuela ya eran muy mayores. Me dio un pequeño frasco, lleno de un elixir, así lo llamaba ella, hecho de sangre humana y otros ingredientes extraños. Me explicó que debía hablarle al Watu Waniasi, que en africano es algo como personas de hierba, que debía ir a una zona con bosque, tan lejos como pueda la civilización, pero que me advertía que la gente hierba querría algo a cambio. Mi abuela siempre ha estado para nosotros, así que obviamente acepté a ir. Haría lo que fuera necesario. Me dio instrucciones para ir a un sendero que me llevará a una zona donde ella ha encontrado a esta gente hierba antes. Me dice que tengo que ir a la apertura cerca del estanque y tomar la mitad del elixir para esperar.
Ella regresaría a casa con mi abuela mientras. Era manejar por un par de horas, pero eventualmente encontré el sendero. Me llevó por un valle en el bosque y encontré la apertura en el estanque. Los árboles tapaban un poco los rayos del sol, entonces se veía como un lugar bastante calmado, casi como una escena de una película. Me senté en el pasto, me tomé la mitad del frasco y esperé. Después de unos minutos empecé a sentirme extraño. Escuché susurros viniendo alrededor de mí. Se preguntaban qué hacía ahí, si estaba perdido, si los podía escuchar y otras cosas por el estilo. En ese momento empecé a ver docenas de pequeños ojos azules brillantes alrededor de mí, asomándose de entre el pasto. Susurraban y se acercaban más a mí. Se dieron cuenta que los podía ver. Yo estaba confundido y sin palabras, pero pude decirles que la casa de mi abuela estaba embrujada y que me habían dicho que ellos podrían ayudarme. Se sorprendían de que les hablara y empezaron a decir entre ellos que debían hacer un intercambio conmigo. Les expliqué un poco titubeante la historia con más detalle y me pidieron que me volteara. Miré detrás de mí y en el suelo había un pequeño frasco lleno de líquido negro y una pieza de vidrio circular del tamaño de una piedra. Me dijeron en pocas palabras que tomara eso, que era como lo que yo ya había tomado, pero más fuerte, que me dejaría entrar a ver al demonio, que tomara el cristal, dijera la encantación y regresara con ellos. Regresé a casa de mi abuela para hacer lo que tenía que hacer. Me encontré con mi abuela y su amiga chamán en la casa. Les expliqué lo que había pasado y lo que me dijeron que hiciera. La mujer chamán me llevó al sótano y me dijo que debería hacer el ritual solo. Me tomé el frasco que me dio la gente hierba. Me pegó fuerte y rápido. Sentí los efectos inmediatamente. Sentía que estaba flotando en un fluido raro, rodeado de colores. Miré hacia afuera y seguía en el sótano, pero era como si estuviera detrás de una ventana empañada o dentro de una lámpara de lava o algo. Una burbuja se formó y empezó a mostrar una cara, que se empezó a reír de mí por haber entrado ahí. Me dijo que quedaría atrapado y sería forzado a ver cómo moría mi familia, y luego yo. Lo mandé a la mierda y le dije que se alejara de mi abuela. Se acercó a mí y empecé a gritar. Intenté golpearlo y patearlo, pero era como tratar de pelearte con un líquido o un gas. Recordé que la gente hierba me dijo que si no me defendía bien el demonio podía tomarme a mí. Así que tomé el cristal que me dieron y traté de enterrarlo lo más profundo que podía en esa cosa, mientras decía la encantación que me habían dicho. Funcionó porque sentí como el cristal se ponía caliente como la mierda. Sentía que estaba sosteniendo carbón caliente. Y me dolía porque grité todavía más. Parece que la masa flotante se empezaba a deshacer, y el dolor de sostener el cristal me hizo ver como un flash de luz, y luego me desmayé. Cuando desperté de nuevo estaba en la cama dentro de la casa de mi abuela. Me dijo que lo había hecho bien, que había ahuyentado al demonio, y que ella estaba orgullosa de mí. Estaba feliz de verla feliz, hace mucho que no lo estaba. Aún tenía el cristal en la mano, pero se veía más oscuro ahora. Mis padres llegaron y dijeron que instalarían el servicio de seguridad mañana, pero mi abuela les dijo que no lo necesitaría más. No entró a detalle, pero dijo que con mi ayuda, y la de su amiga, ya la casa estaba bien de nuevo. Mis padres estaban confundidos, obviamente, pero al verla feliz, se sintieron más calmados. Hubo algunos abrazos y casi lágrimas. La casa ya se sentía diferente, como si fuera normal de nuevo. No habían luces raras ni sonidos extraños. Pero la mujer bruja me dijo que no se había acabado aún para mí, que debía regresar con ellos. Manejé de regreso al bosque donde había encontrado a esta gente hierba. Me tomé el resto del frasco que me dio la mujer y dejé el cristal en el suelo frente a mí. Les dije que había hecho todo como dijeron y les agradecí. Solo que esta vez solo un par de ojos aparecieron. Me dijo que no agradezca, que esto tenía un precio. Me dijeron que irían a donde yo esté, cuando ellos quieran, para cobrar ese precio. Y que me debía ir, porque mi presencia les molestaba. No sabía bien a qué se referían, pero me fui un poco agitado.
Desde entonces, todo ha estado bien con mi abuela y mi familia. Yo estudié a la universidad sin problema y vivo solo ahora. No creo que esos espíritus del bosque vengan por mí ahora. O al menos eso espero. Si disfrutaste el video, dale like, suscríbete al canal o compártelo con tus amigos. Deja un comentario acerca del video o recomienda algo que te gustaría ver. También puedes dejar tu me gusta en nuestra página de Facebook El Barco de Caronte. Gracias.